otra de las novedades que tenemos para hablar aquí o comentar en Más o Menos Bien tiene que ver con Cuerpos que no importan, un libro que fue escrito por Rafael Crocinelli, que es un exfutbolista y además periodista que hace hincapié en la cultura del jugador del fútbol, ¿no? Y con problemáticas que están muy a la orden del día, ¿no? La masculinidad hegemónica que se plantea en un deporte que históricamente se destacó por tener muchísima presencia masculina y que hoy está replanteando algunos escenarios. Estamos en contacto justamente con Rafael para que nos cuente un poquito más de este texto y además, ¿no?, de cómo se fue organizando, porque bueno, es un aporte importante el del Ministerio de la Cultura de la Nación, que lo financió, y también la colaboración de Malicia, una editorial que conocemos muy de cerca porque los chicos siempre nos comentan las novedades y además los conocemos y sabemos, ¿no?, el esfuerzo que significa para una editorial hoy por hoy, en medio de la pandemia, seguir publicando material. Rafael, muy buena mañana para vos. ¿Qué tal, Jorge? Augusto, buen día para vos, para Jorge, que es el operador, que lo quería saludar también, y para los oyentes, un gusto poder estar conversando e intercambiando acerca del libro y de lo que pasa hoy en día en el fútbol. Genial. Bueno, ¿cómo vos notaste la necesidad de trabajar sobre el tema? Entiendo que es, bueno, una de las problemáticas que en los últimos tiempos nos vienen llamando poderosamente la atención, y más allá de esto, bueno, hay una inquietud, porque también tu experiencia lo has notado, seguro, ¿no?, de encontrarte con un ámbito en un 90%, podríamos decir, o un poco más, que está circunscripto a lo masculino, ¿no?, por decirlo de algún modo. Sí, así es. Mi interés partió en verdad del estudio de los cuerpos, del biotipo, llamo yo, que se espera que tengan los futbolistas en el fútbol profesional, que son los que se ven en televisión generalmente, y qué pasaba con los otros, un montón de chicos que quedan en el camino, cuerpos que no responden a esa demanda que se quiere, a ese biotipo que se busca, y que quedan muchas veces relegados del sistema y olvidados. Y en esa clave fue que luego articulé lo que es la masculinidad, de esta manera de ser varón, de ser hombre que se promueve, y de esa manera conjunta fue que fui analizando a través de entrevistas a jugadores profesionales, amateurs y entrenadores y ayudantes de cuerpos técnicos para ver cuáles eran los modos de ser en el fútbol. Y una vez que salí de ese ambiente, la verdad que empecé a desnaturalizar un montón de cosas que dejaron justamente de ser naturales, parte de mi día a día, y realmente cambió mi vida y mi manera de ver el fútbol y la práctica. Tiene que ver con un ejercicio de extrañamiento, ¿no?, de salir de un ámbito, como vos bien decías, que te rodeaba, y tratar de investigar en otras cuestiones que se ponen muy en juego en estos tiempos, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo siempre marco que el libro marcó, o es la materialización de mi transición de futbolista a comunicador, porque pasé, digamos, de estar en un vestuario, que sin embargo analizo el vestuario como escenario político entre los jugadores, a un aula y bajar todos esos sentidos, todas esas maneras de ser que están tan naturalizadas, encriptadas entre los jugadores, a una clave quizás académica o más analítica para poner el estado de situación actual y empezar a trabajar a partir de ahí, porque me parece que hay un montón de cosas para hacer que hoy en día se traducen en acciones de las áreas de género, pero todavía resta un montón. Así que ojalá que el libro y mi corta y humilde experiencia como futbolista sirva para eso. En esa experiencia, ese recorrido, como vos bien decías, te encontraste con muchísimos testimonios. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o qué fue lo que terminó siendo más rico, ¿no?, para este trabajo en sí? Es una buena pregunta, porque creo que todos estos actos que tenemos, y me incluyo porque día a día trabajo para ser mejor y para erradicar ciertas acciones. También hay que recalcar que estamos en una sociedad machista, patriarcal, muy violenta. Entonces a nosotros los hombres, y sobre todo a los futbolistas, cargamos con una doble presión, porque por un lado está el mandato de la masculinidad y por otro lado está las presiones que te impone el fútbol profesional, que no son pocas. Entonces no es para nada sencillo la tarea de los jugadores. Y respondiendo a tu pregunta,
un montón de cosas que están naturalizadas, como el hecho quizás de no poder llorar si uno siente emoción, o el tema de no demostrar dolor y quizás querer imponerse ante algo que lo afecta. Todas esas cosas creo que son las que todavía restan para trabajar, que yo las analicé en los chicos y cuando pensaba digo, pero pará, yo siendo un adolescente también las reproducía, entonces digo, ¿cuáles son los sentidos, los significados que se promueven desde el dispositivo del fútbol profesional? Y primero reconocerlos para luego empezar a trabajar en ellos y empezar a quitarle a los chicos un montón de presiones, de que no sientan que quizás fracasaron por no llegar a firmar un contrato como profesional, no llegaron a ser jugadores profesionales, porque es parte de estar inmerso en un proyecto de futbolista. Entonces, en el caso de que deje de correr la pelota, bueno, habilitar otros sentidos para que sepan qué hacer una vez que ven truncadas quizás su carrera como futbolista. Bueno, lo estamos viviendo mucho esto, ¿no? De las presiones, el caso de Simone Biles o lo que ocurrió también con Naomi Osaka en los Juegos Olímpicos, pone en evidencia que no es solamente el tema de las presiones, algo muy característico del fútbol, pero sí en esa disciplina está como todo muy exacerbado, ¿no? Por lo que mencionabas esto de el fracaso, y también habría que analizar lo que pasa con el post, ¿no? Por cuando muchos futbolistas dejan de ejercer la actividad, se encuentran con el, bueno, ¿qué sigue? Y hablando un poco de eso, también nos encontramos con un escenario muy negativo. En las últimas semanas nos enteramos de que muchísimos futbolistas uruguayos decidieron quitarse la vida, ¿no? Por estas situaciones que son temáticas muy complejas. Lo mental, ¿no? Como dejado de lado por momentos, y una cuestión sobre la que hay que trabajar, evidentemente. Sin dudas, me quedo con eso que marcabas acerca de la instancia del retiro deportivo, porque es la que más se conoce, pero justamente la que yo marcaba al comienzo, esta de los chicos que no llegan a firmar contratos como profesionales, que quedan libres de los clubes, que es una instancia muy difícil y dolorosa para ellos, son los dos momentos que yo promuevo que se empiecen a trabajar, porque no están muy visibilizados y creo que vos decías de salud. Sí, va del lado de salud mental, que es que se tiene que trabajar a través de una formación integral de los jugadores, y ayer justamente conversaba con Débora Majul, que es una investigadora que está realizando una interesante investigación justamente acerca de la psicología social y la manera de pensar de los futbolistas y las futbolistas, y conversamos acerca de esto y la importancia de promover equipos de trabajo interdisciplinarios que encuentren con psicólogos, trabajadores sociales, asesores, comunicadores y personas de distintas áreas para chicos, y brindarles un acompañamiento. No digo contención porque quizás suena más en términos de producto, en términos de objeto, entonces por eso digo un acompañamiento para brindar las herramientas a lo largo del recorrido y crecimiento de ellos. Seguramente, ¿no? Porque, uno está hablando de dos instancias que también están muy contrapuestas. Desde el arranque hasta el final de la carrera, como profesional, como futbolista, está planteado un escenario que tiene que ver con la salud mental y que también tiene un impacto en lo físico, ¿no? Vos hablabas de los cuerpos y cómo se van diferenciando, ¿no? Y el biotipo en sí, ¿no? Y cómo va modificándose a partir de esta exigencia, bueno, en un deporte hoy por hoy que pasa por lo atlético más que nada. La diferencia la haces por cuestiones de talento, pero todos son atletas llevados a la enésima potencia, ¿no? Una exageración en cuanto a las capacidades que también atenta, ¿no? Contra el físico y contra lo mental. Sin dudas, creo que el tema del cuerpo, que hoy en día en el siglo XXI, en el año 2021, se lo reconoce bajo el término de biotipo, muestra el tipo de fútbol que tenemos también. Yo hablo de Argentina en este caso, y sobre todo de los clubes que buscan el horizonte en Europa, porque la idea es vender. Hablamos de algo más atlético, un juego que va más al choque, que no promueve la creatividad. Un Bochini hoy en día no sé si tendría lugar en el fútbol argentino, porque justamente se promueve otro tipo de jugador, a diferencia de décadas atrás, décadas anteriores, cuando sí estaba más esta idea de potrero, esta idea de festejar un dribbling, un caño. Hoy en día es raro encontrar eso, y justamente va de la mano con el tema de los cuerpos que se buscan, y a diferencia, yo lo que contrasto en el libro es el tema este
del estilo criollo y el estilo británico que caracterizó nuestra historia, porque Argentina se diferenciaba del futbolista inglés precisamente por ser mucho más ágil, mucho más veloz, y el inglés en cambio era más robótico, más de choque, carecía de ideas, y hoy en día adoptamos ese modelo y lo reproducimos como tal. O sea, hoy en día el argentino quizás le cuesta más gambetear, le cuesta más ser de potrero, entre comillas, que de hecho hasta los potreros mismos empezaron a desaparecer. Y bueno, es toda una revalorización que ha sufrido el fútbol, y digo sufrido por esto de que a mí precisamente me gusta el tema de la creatividad, del ingenio, me gusta más el fútbol de ascenso, por ejemplo, que el fútbol de primera. Entonces es un cambio que es parte de la realidad y al que nos tenemos que acostumbrar. Seguro, y bueno, son todas cuestiones que están muy en boga en estos tiempos, como dijimos anteriormente. El libro en sí, y pasamos a los detalles que tienen que ver, por ahí alguno que nos está escuchando les interesa, ¿no? Conseguirlo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Y también aclarar esto, ¿no? De que fue financiado por el Ministerio de Cultura de la Nación a través de una beca. Hay un trabajo, ¿no? Que he seguido de cerca. Y también, bueno, elaborado por la gente de Malicia, una editorial que le da mucho espacio a los autores locales. Así es, y para agregar, el prólogo fue escrito por Paula Ojeda, que es la directora del área de género en Vélez, así que contó con su aporte. La semana próxima estaremos seguramente en la institución velezana, en Liniers, haciendo la presentación, al igual que en distintos clubes de Buenos Aires que se mostraron dispuestos, que apoyan esto, y también celebro este espacio que me brindás, Augusto, para poder conversar de la temática, y creo que visibilizándola para luego trabajar en ella es parte de este cambio y del fútbol que yo digo mejor, que queremos, más libre de violencias y más inclusivo. Bien. Y se puede conseguir a través de la editorial Malicia de La Plata, o comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, que son en todas @RafaCrocinelli con C y doble L, y se ponen en contacto a través de un mensaje directo y yo mismo me encargo de comercializarlo. Buenísimo. ¿Y a futuro tenés pensado trabajar algún otro título, alguna otra investigación al respecto? Una gran pregunta que nunca me habían hecho hasta acá, Augusto, así que la celebro, y justamente ayer estaba pensando en que me pica a veces el bichito cuando hablo con personas de intercambio, porque sobre todo en el intercambio está la construcción del conocimiento, pienso, y me quedaron muchas cosas en el tintero, como el tema de el uso que le dan los jugadores a las redes sociales, ahondar más en el significado de los tatuajes, el tema de las pensiones. Me gustaría a futuro continuar quizás con un doctorado, y también en ese sentido ir construyendo un segundo volumen de Cuerpos que no importan. Así que es algo que coqueteo con esa idea. Bien, bueno, quizás en algún momento tengas posibilidad de ahondar sobre esos temas que también están muy presentes, ¿no? Porque cuando hablábamos con Martín Madronial, y con esto voy cerrando porque no te quiero quitar mucho tiempo, Martín Madronial, un colega que por ahí también conoces, y nos decía que bueno, los factores que incidieron también en lo que fue la campaña, ¿no? Olímpica de Delfina Piñatero tenían que ver con el manejo de 700 redes sociales, ¿no? 700 cuentas de Instagram prácticamente. Y creo que termina afectando, ¿no? En definitiva al deporte, y también evadirse, ¿no? De esa presión y de esas expectativas y esa ansiedad que se presenta a través de las redes sociales. Sí, lo último para comentar al respecto es que ahí empieza a operar el tema del intercambio con el público, el tema de la psicología del deportista, y también sobre todo porque entra en juego el anonimato a través de las redes sociales, y las personas muchas veces suelen poner mucha violencia simbólica en las mismas, y ahí está toda la administración, el tener herramientas por parte de los deportistas para saber qué hacer, cómo actuar, o contar con las herramientas para poder desenvolverse de una manera que no los afecte. Buenísimo, Rafael, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, estaremos también llamándote cuando haya alguna novedad. Y si hay posibilidad de presentar otro título, obviamente bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Augusto, nuevamente por el espacio y poder intercambiar, y que tengan un lindo día. Dale, abrazo grande. Hablábamos recién con Rafael Crocinelli, exfutbolista y periodista, autor de Cuerpos que no importan, un libro que está repensando, ¿no? Justamente en estos tiempos las masculinidades en el fútbol.